Un relato breve, casi una fotografía, que nos sitúa en una avenida de Las Palmas de Gran Canaria. Sí. Y a primera vista, bueno, podría ser solo un paseo junto al mar, pero es que en realidad es una ventana a una relación, bueno, extraordinaria. Totalmente. Los protagonistas son Antonio y Felicia, dos personas ciegas, y sus compañeros, que son inseparables, los perros guía Sultán y Luna. Nuestra misión hoy es, pues, desgranar esta historia para entender de verdad qué significa ser un perro guía, más allá de la imagen que todos tenemos en la cabeza. Es que es un punto de partida perfecto porque este texto, aunque es una narración, funciona como un estudio de caso increíblemente revelador. Ajá. Vamos a ver habilidades que van de verdad mucho más allá de simplemente guiar a una persona por la acera. Vale, vamos a desgranar esto. La historia arranca y te pinta un cuadro casi idílico. Sí, te mete de lleno. Nos habla de una luminosa mañana de alicios suaves. Y fíjate en cómo usa los sentidos, ¿no? El murmullo del mar, el olor a salitre y a café de las terrazas. El sonido de la gente, un timplillo a lo lejos. Te crea una atmósfera de normalidad absoluta, de calma. Y no solo de calma, sino de seguridad, diría yo. El texto insiste mucho en detalles clave de la infraestructura. Sí, eso es muy importante. Habla de una acera ancha, del pavimento podotáctil que está bien colocado, de las rampas. O sea, un entorno urbano que está pensado para ayudar. Claro, para que Antonio y Felicia puedan caminar con confianza. Se establece una base de previsibilidad. Todo está bajo control. Y es precisamente esa sensación de control lo que hace que lo que viene después sea tan impactante. Totalmente. Porque en medio de esa paz, de repente, irrumpe un elemento que lo rompe todo. Un patinete eléctrico a toda velocidad, zumbando como un mosquito enfadado. Uf. Es el ruido de la modernidad malentendida, ¿no? Y aquí está el núcleo del peligro, y el texto lo subraya. Para Antonio y Felicia, esa amenaza es silenciosa. Claro, no pueden oírla a tiempo. El peligro es invisible e inaudible, hasta que es casi demasiado tarde. Y es justo en esa fracción de segundo donde vemos algo extraordinario. La reacción de los perros, de Sultán y Luna, no es un simple ladrido, no es un tirón instintivo. ¿No? Es una maniobra táctica, coordinada y ejecutada con una precisión brutal. Brutal, sí. El relato lo descompone. Primero Sultán se gira, agarra con la boca la chaqueta de Antonio, ojo, con cuidado, pero con una firmeza que no admite dudas. Y lo arrastra literalmente fuera de la trayectoria del patinete. Y mientras Sultán hace eso, Luna ejecuta un movimiento que es completamente distinto, pero está perfectamente sincronizado. Sí, sí. Se yergue sobre sus patas traseras, usando su propio cuerpo para empujar a Felicia en la dirección opuesta. Y no es que solo le empuje. No, es que se interpone. Se interpone, actúa como un escudo. Es que te deja sin aliento solo de imaginar la escena. La vulnerabilidad de un segundo al otro. Es que la clave es la palabra que usa el texto. Coordinaron. No fueron dos perros reaccionando cada uno por su lado. Cierto. Fue una acción conjunta y deliberada. El resultado es que Antonio y Felicia acaban sentados en el suelo, juntos y a salvo, justo cuando el patinete pasa rozando el lugar donde estaban hace un instante. ¿Y la cosa no termina ahí? No. Una vez que sus humanos están a salvo, su actitud cambia. Se encaran con el conductor y le ladran, como dice el texto, echándole una bronca. Es un acto de censura, de reproche. El contraste es que es demoledor. Mientras los animales demuestran una responsabilidad y un cuidado absolutos, el ser humano del patinete ni siquiera se detuvo. Nada. Peor aún, el relato añade ese detalle que es terrible. Levantó un dedo con gesto burlón y soltó unas carcajadas. Es increíble. Es la imprudencia humana más irresponsable frente a la inteligencia y el deber animal. El diálogo posterior entre Antonio y Felicia es mínimo, pero lo dice todo. ¿Sí? Él pregunta, ¿estás bien? Y ella responde, gracias a ellos sí. Ya está. Y esa escena nos obliga a preguntarnos dónde reside realmente la civilización, ¿no? ¿En la tecnología del patinete o en el sentido de la responsabilidad del perro? Totalmente. Este incidente es la demostración práctica de la capacidad más asombrosa de un perro guía, una que el propio texto analiza después. Se trata de la desobediencia inteligente.
Espera, desobediencia inteligente, me encanta el concepto. Es potentísimo porque suena a contradicción. Claro. Se supone que un perro bien entrenado, pues, debe obedecer. Ahí está el matiz. Quizás desobediencia tiene una connotación negativa. Yo prefiero llamarlo obediencia superior. Obediencia superior. Me gusta. No desobedecen la orden de seguir caminando, sino que obedecen a un principio mucho más elevado, la seguridad de su humano por encima de todo. Claro. En ese momento la decisión correcta era ignorar la rutina del paseo y actuar para salvarles la vida, incluso si eso implicaba derribarlos, una acción que en cualquier otro contexto estaría mal. O sea que el verdadero valor de un perro guía no es su obediencia ciega, sino su capacidad de juicio para saber cuándo no obedecer. Eso es un cambio de paradigma total y eso se puede entrenar. Desde luego. Y no es casualidad. Este tipo de juicio se forja con meses de entrenamiento de élite, con simulaciones de riesgo controlado. Vaya. Se les enseña a priorizar la seguridad frente a una orden de avance si detectan una amenaza. Se refuerza positivamente su iniciativa para que, llegado el momento, no duden. Confían en sus sentidos. Confían en sus sentidos y en su criterio por encima de la orden del humano, porque perciben cosas que el humano no puede. Y eso nos lleva a la confianza desde el otro lado, ¿no? La de Antonio y Felicia. Hay que tener una fe absoluta para dejar que tu compañero te tire al suelo confiando en que lo hace por tu bien. Después de un susto de esa magnitud, uno pensaría que ya han tenido suficiente por un día, pero la historia nos presenta otro desafío, aunque de una naturaleza muy distinta, ¿verdad? Sí, y es un contrapunto brillante. Se recuperan del susto y continúan el paseo. De nuevo el entorno ayuda. Llegan a un cruce bien señalizado, con semáforos sonoros que indican cuándo pueden pasar. La ciudad vuelve a ser su aliada. Exacto. Y aquí el obstáculo no es un peligro mortal y veloz. Es algo mucho más mundano, casi banal. Un turista despistado con una maleta atravesada en mitad del paso de peatones. Un problema cotidiano, de esos que te puedes encontrar 10 veces en un paseo. Y la reacción de los perros es, por supuesto, completamente diferente. Claro. Ya no hay una acción de emergencia. Aquí lo que vemos es control, calma y precisión. Lo primero que hacen es detenerse en seco. ¿Bloquean el paso? Sí, bloquean el paso para que sus humanos no se choquen. Su primera acción es la inmovilidad protectora. Una vez asegurada la situación, ejecutan la maniobra de esquiva. Y el texto la describe con una frase que me parece maravillosa. Los guían con precisión milimétrica. Sí. No hay un tropiezo, no hay un golpe con la maleta. Bordean el obstáculo y, lo que es igual de importante, los devuelven a la línea recta de la acera. Retoman la ruta memorizada como si nada. Es una operación limpia y muy eficiente. Y en medio de esa maniobra tan sutil, hay un testigo. Un niño que le dice a su madre una frase que es el corazón de esta parte del relato. Mamá, esos perros son como superhéroes. Es esa percepción pura de un niño que ve algo extraordinario en lo cotidiano. Pero es la respuesta de Felicia la que me ha dejado pensando. A mí también. Sonríe y le dice al niño, no como, lo son. Espera un momento, es que me doy cuenta de que no es una metáfora, no es una forma de hablar para agradar al niño. Para ella es una descripción literal de su realidad. Eso es increíblemente poderoso. Exactamente. Ella no está exagerando. Para ella, esa capacidad de resolver un problema que para ella es invisible es literalmente un superpoder. Y este segundo incidente, más calmado, ilustra otras de las capacidades clave que se mencionan. Claro. Ya no solo reaccionar a un peligro que oyen, sino gestionar el entorno físico de manera proactiva. Aquí demuestran su habilidad para detectar obstáculos estáticos y también su capacidad para memorizar rutas, porque saben perfectamente a qué línea recta deben volver. Y es aquí donde el texto introduce esa idea tan bonita de la danza perfecta entre perro, persona y ciudad. Esa frase es la clave de todo. La eficacia de Sultán y Luna se multiplica cuando la ciudad colabora. Ese pavimento podotáctil, esas rampas, esos semáforos sonoros. No son detalles. No son detalles, son el pentagrama sobre el que se escribe la música de esa danza. Una ciudad accesible reduce la carga cognitiva de los perros, les permite no tener que estar sorteando constantemente barreras previsibles y enfocar toda su atención en lo imprevisible. El patinete, la maleta. El patinete, la maleta, el obstáculo inesperado. La ciudad no es solo el escenario, es un socio activo. Cuando juntas estas dos escenas, la del peligro mortal y la del obstáculo cotidiano, emerge una imagen increíblemente completa de lo que hacen estos perros. Sí. El relato, después de mostrárnoslo en la práctica,
nos lo resume. Sí, lo sintetiza a la perfección. Enumera las capacidades que hemos visto. Primero, escuchar lo que el humano no oye. El patinete. El patinete. Segundo, decidir por sí mismos ante un peligro, llegando a esa obediencia superior de la que hablábamos. Y tercero, memorizar rutas y detectar riesgos físicos desde un bordillo hasta una maleta. Pero lo más importante es que el relato no se queda en esa lista de habilidades como si fuera una ficha técnica. No, para nada. Nos lleva a la escena final, que es pura emoción. Antonio y Felicia ya sentados en un banco frente al mar. El Atlántico brillando, las gaviotas. Es una imagen de paz total. Una paz ganada después de la tensión. Y los gestos son muy sencillos. Antonio acaricia a Sultán, Felicia abraza a Luna. Y en esos gestos se revela la verdad de esta relación. No es un trabajador y su herramienta. Es una asociación basada en una confianza absoluta y en un vínculo afectivo que lo cimienta todo. La confianza que permite a Antonio y a Felicia seguir a sus perros a ciegas es la misma que les permite entregarse a esa calma en el banco. Saben que están protegidos. Y esto nos lleva a repensar nuestra idea sobre los animales de servicio. ¿En qué sentido? Pues a menudo caemos en el error de verlos como instrumentos biológicos, ¿no? Programados para ejecutar tareas. Pero lo que nos muestra este relato es muy diferente. Sí. Nos muestra a dos seres capaces de tomar sus propias decisiones, con iniciativa, con una asombrosa capacidad de juicio. No son autómatas, son socios. Socios. La decisión de derribar a sus humanos para salvarlos, la decisión de cómo rodear una maleta, son decisiones que tomaron ellos, en tiempo real, evaluando los riesgos y eligiendo la mejor opción. Es una perspectiva que lo cambia todo. No es obediencia, es colaboración. Y en esa colaboración, a veces el socio de cuatro patas es el que tiene la información crítica y toma el mando. Has dado en el clavo. La confianza de Antonio y Felicia en ellos no es solo confío en que me guiarás por la acera, es un pacto mucho más profundo. ¿Sí? Es confío mi vida a tu juicio, incluso si en el momento no entiendo por qué haces lo que haces. Es un nivel de interdependencia y respeto mutuo que es francamente extraordinario. En resumen, este pequeño relato ha sido una clase magistral. A través de dos ejemplos muy distintos, nos ha mostrado la valentía, la inteligencia y el entrenamiento excepcional de los perros guía. Sin duda. Hemos visto una reacción de emergencia que salva vidas y justo al lado una maniobra de precisión que facilita el día a día. Y hemos entendido que su eficacia depende de esa danza con la ciudad. Un entorno accesible no es un lujo, es una condición necesaria para que puedan hacer su trabajo de la forma más segura y eficiente. Claro. Permitiéndoles centrarse en lo que de verdad importa, lo inesperado. El texto termina con una especie de moraleja con rima, muy directa y muy emotiva. Dice, si confías en su guía y sigues su latido, un perro guía te cuida y te salva el camino y la vida. Es un resumen perfecto. Resume esa doble función a la perfección, la de guía en lo cotidiano y la de salvavidas en lo excepcional. Y justo antes de esa rima hay una frase que creo que es la reflexión final perfecta para quien nos escucha. El narrador concluye con la certeza de que la vida, a veces, camina sobre cuatro patas. Y esto nos invita a pensar. Hoy hemos analizado los obstáculos físicos que Sultán y Luna han ayudado a sortear. Un patinete, una maleta. Pero esto plantea una pregunta importante, ¿no? ¿Cuántos otros obstáculos invisibles, sociales, de aislamiento, emocionales, ayudan estos compañeros de cuatro patas a navegar a sus humanos cada día? Vaya. Esa es la parte de la historia que no se ve en el paseo, pero que, sin ninguna duda, es igual de crucial. Servicios en grabación de la